Ya. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver un poco es un poco un resumen un resumen cortito de lo que ya deben haber visto, que es expresiones algebraicas y productos notables en general. Y después, en verdad, nos vamos a dedicar a resolver hartos ejercicios como de pruebas anteriores y como pruebas y preguntas tipo que les podría salir en la prueba. Así que nada, como eso en realidad, ahora vamos con todo el contenido. Rápido. Bueno, primero, fundamentalmente tenemos que entender qué es una expresión algebraica. Entendemos primero que va a ser claramente una combinación de números, que son lo que nosotros llamamos también coeficientes, con letras, que acá es donde entra el álgebra, las letras, que también se conocen más bien, si uno está haciendo álgebra lineal, por ejemplo, son las variables, y a nivel escolar se conoce como el factor literal, básicamente. Y obviamente operaciones aritméticas que modelan estas relaciones matemáticas. Aquí abajo en lo que estoy presentando sale menos a más b, que sería un ejemplo de una expresión algebraica, en donde tenemos que recordar también, obviamente, cuando solamente tenemos la letra, el coeficiente es 1 y no se escribe. O sea, decir 1a es lo mismo que decir a en este caso. Y claramente acá tenemos una operación aritmética que tenemos una suma entre estos dos números, entre menos a y b. Entonces, bueno, dentro de esta de las expresiones algebraicas tenemos muchos elementos clave que uno los entiende de a poco, pero ya uno debería estar más o menos acostumbrado, que primero que nada son los términos semejantes, que es lo que nosotros llamamos cuando tenemos dos elementos que tienen el mismo factor literal, es decir, tienen las mismas letras y las letras tienen los mismos exponentes. Es importante obviamente que entendamos y recordemos que solo podemos sumar o restar todo aquello que tenga, o sea, que sean términos semejantes, que tengan este mismo factor literal. Por otro lado está el grado, que tiene un elemento o un término, que va a ser simplemente la suma de los exponentes de su factor literal, que ya lo vamos a ver en un ejercicio, y el uso de paréntesis, que es importante recordar la prioridad al resolver cualquier ejercicio, donde el paréntesis es una de las cosas que se intenta abordar de manera principal, como de manera prioritaria. Por ejemplo, en el mismo caso que estamos viendo, si tenemos menos paréntesis a menos b, ese menos, por así decirlo, termina afectando a toda la expresión interna, es decir, lo que hace es como cambiarle el signo a cada elemento. Por lo tanto, como adentro del paréntesis teníamos a menos b, el resultado, al aplicarle el menos afuera del paréntesis, sería menos a más b. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Igual como repasando de lo anterior, pero eso. Perfecto. Después también tenemos un repaso rápido de lo que son los productos notables más clásicos y más importantes. Primero el cuadrado de binomio, que sabemos que tenemos la suma de dos números. Los números son a y b en este caso, como a representa un número cualquiera y b representa otro número cualquiera. Sabemos que a más b al cuadrado va a ser a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, es decir, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, y eso le tenemos que terminar sumando un tercer término, que es la multiplicación entre el primer número y el segundo número, y eso por 2. Entonces tenemos ese cuadrado binomio, tenemos la suma por su diferencia, ay, perdón, me pasé. Tenemos la suma por su diferencia, que es cuando tenemos la multiplicación en paréntesis de la suma de dos números con la resta de dos números. Por ejemplo, si estamos sumando 4 más 3, y eso le multiplicamos 4 menos 3, eso obviamente tiene una forma más fácil de resolverse, pero se puede expresar mediante esto, algebraicamente, que sería, como en el mismo caso que mencioné yo, 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces seguimos esa lógica. Algo muy importante también después para la universidad, que se utiliza harto en muchas carreras transversalmente, que tienen el ramo de precálculo, es un poco el paso inverso, que es, por ejemplo, pasar del término que tenemos acá a la derecha al término que tenemos a la izquierda, por ejemplo. Es súper importante. Así que eso en realidad. Después tenemos lo que se conoce como el producto de binomios con un término en común, que por ejemplo tenemos el término común en este caso sería x, tenemos en un paréntesis x más a, que se está multiplicando con x más b. El resultado de hacer esta operación va a ser el término común al cuadrado más la suma de los dos términos distintos multiplicados por el término común, que sería a más b
por x, que es el término común, y finalmente la suma de los dos términos que no son los comunes, digamos, eh, multiplicados. Eso. Después están estos productos notables avanzados que en realidad no deberían aparecer tanto, pero que también puede ser útil de repente repasarlos. Tenemos a más b al cubo, que es como el cuadrado binomio, pero al cubo de binomio, que tiene esta forma de acá, que obviamente después les puedo pasar el PowerPoint que ustedes lo vean, pero en realidad esto no suele entrar, digamos, en la prueba, como no se suele pedir tanta profundidad en estas cosas. Se suele más enfocar en los productos notables clásicos. Bueno, algo que vamos a ver también son las estrategias fundamentales que nosotros tenemos de factorización, donde tenemos que entender que factorizar va a ser el proceso inverso a multiplicar, por así decirlo, como expresiones algebraicas o desarrollar expresiones algebraicas, que básicamente lo que hace es convertir una suma o una resta en un producto de factores, en una multiplicación. Hay dos estrategias fundamentales. La primera es la del factor común, que es a través de un monomio o polinomio, que lo que hace es buscar el máximo común divisor numérico, que ya vamos a ver a qué se refiere, y las variables con su menor exponente en todos los términos. Entonces buscamos los términos comunes que hay en toda nuestra expresión. Por ejemplo, no sé, como por pensarlo de alguna manera, si yo estoy sumando 2 manzanas con 4 manzanas, sería el término común 2 manzanas, como entre ambos dos grupos. No sé si se entiende. Como tanto en el primer grupo como en el segundo grupo, lo común que hay son 2 manzanas. Pero si decimos 3 manzanas, ya no hay en el primer grupo, por ende ya no sería el término común. Entonces eso lo vamos a ver también en ejercicio práctico. Y finalmente la factorización de productos notables, que es lograr identificar el resultado de un producto notable y devolverlo a su forma original, más o menos. Eso. ¿Alguna pregunta de eso? O sea, de estas partes como más teóricas antes de pasar a los ejercicios para verlo en práctica. Seas. Perfecto. Ya. Entonces ahora voy a compartir desde acá para resolver algunas cositas. Ya. Debería poder verse ambas cosas. No sé si se ven ambas cosas, tanto en la presentación como en la pizarra, digamos. Ya, perfecto. Entonces, el primer ejercicio nos dice ya, tenemos la siguiente expresión algebraica que es, perdón, 3a menos, paréntesis, 2b menos a más 4b. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Bien simple. Vamos a intentar siempre como ir resolviendo como desde lo más adentro hacia lo más afuera, empezando obviamente por los paréntesis. En este caso entonces, lo que está más adentro va a ser esta parte de acá, donde tenemos un paréntesis y un símbolo negativo. Entonces vamos a primero como sin reducir esa expresión de paréntesis que tenemos ahí, que nos terminaría dando, aplicándole el signo menos a lo que está dentro, es decir, invirtiendo el signo de las cosas que están adentro, nos quedaría menos a y menos 4b, el resultado de la parte verde, digamos, que sería simplemente sacarle el paréntesis aplicándole el signo. Bien, entonces, ahora de nuevo siguiendo la lógica, desde lo que está más adentro de algo a lo que está más afuera, lo que está más adentro es el paréntesis, o sea, lo que está dentro del paréntesis, por ende, vamos a intentar simplificar los términos comunes que tenemos acá, que claramente vemos que son, solamente tenemos un término común, que sería eso con eso, ¿cierto? Porque es un término común, vemos que tienen el mismo factor literal. Los dos tienen la letra B. Por ende, obviamente los podemos restar. Estamos restando manzanas con manzanas, digamos. 2 manzanas menos 4 manzanas nos daría menos 2 manzanas, que sería B. Y la A solo tenemos eso, así que lo dejamos tal cual. Y bueno, ahora que simplificamos un poco eso, ¿qué podemos hacer ahora? Abordar el tema del paréntesis con el signo menos, que nos terminaría dando 3a menos, y bueno, la misma lógica, invertimos el signo de todo lo que está dentro del paréntesis, menos 2b sería
más 2b y menos menos a sería más a. Y ahora por último, vemos de nuevo términos semejantes y vemos que claramente podemos sumar lo que tiene a y lo que tiene b, solo hay un término, por ende lo dejamos tal cual. Es a más a sería finalmente 4a y esto más 2b. Y eso sería finalmente el resultado de ese primer ejercicio. Bastante sencillo, pero aunque parezca sencillo, la verdad es que hay muchos ejercicios parecidos así en la prueba, como no es algo tan loco. De hecho, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cuál sería el símil de uno de estos ejercicios que han mostrado en la prueba. Lo voy a presentar al tiro. Tengo que buscarlo. Un segundo. Acá está. Voy a presentar aquí. Compartir. Aquí comparto de nuevo y vamos a compartir. Vale. Esto es de la prueba de hace bastantes pocos años. No, mentira. Esto no todavía. Mm, Ahí sí. Hace un año aproximadamente saltaba esta pregunta en la prueba. ¿Se ve o no? Lo que estoy compartiendo. Ahí. ¿Se ve? ¿Me confirman? Bueno, si no, igual lo puedo poner acá en la tablet. Que es... Ahí está. Voy a repetir la presentación y comparto de nuevo. Ok. Y comparto esto también. Ahí está. Bueno, la pregunta de una pregunta de la PAES de hace un año, o un año, 2 años, estaba esta pregunta, literalmente, cómo simplifica esta expresión algebraica. Entonces, claro, es una cuestión que no es tan difícil, pero que por lo mismo no nos podemos equivocar en estas preguntas que son más fáciles. Eh, lo primero que vemos, de nuevo, es como pensando la lógica de los paréntesis primero. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que este paréntesis está, por así decirlo, multiplicado por un -3. Entonces, a cada término del paréntesis le vamos a multiplicar -3. Por lo tanto, nos terminaría quedando b menos, o sea, b por -3, que sería -3b, y después -3 por -1, que como tenemos dos signos menos que se están multiplicando, vemos que nos queda positivo, claramente. Y el número 3 por el número 1 nos terminaría dando 3. Y esto finalmente nos deja que el resultado es -2b más 3, ¿cierto? Sumando los términos comunes de la b, que está ahí, ¿cierto? Eso es un ejercicio PAES que es literalmente muy como explícito lo que hay que hacer, simplificar esa expresión algebraica y nos termina quedando eso de ahí, como para que vean que igual hay preguntas así en la prueba. Bueno, después, en base a lo mismo que tenemos acá en el PowerPoint, nos piden desarrollar el siguiente cuadrado binomio, que sería 3x medios, no mentira, 3x menos 2 tercios al cuadrado. Lo que vamos a hacer, básicamente en simple, es decir, ok,
Claramente tenemos la resta de dos números al cuadrado, que eso es lo que nosotros vamos a llamar, obviamente, es el cuadrado de binomio. Entonces nosotros vamos a decir ya, esto de acá va a ser mi A y esto de acá va a ser mi B. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado de binomio de una resta? Va a ser A al cuadrado menos 2A por B más B cuadrado, ¿cierto? Que en este caso, reemplazando simplemente por lo que tenemos, nuestro A valdría 3x, que es todo ese primer término, por ende sería 3x al cuadrado, que lo dejo en paréntesis para entender que es todo ese número, menos 2 por 3x por 2 tercios, que sería mi A y mi B multiplicados, y finalmente más b cuadrado, que sería más 2 tercios al cuadrado, ¿cierto? Esto nos terminaría dando, ¿cómo podemos resolver este término de acá? Cuando tenemos dos cosas que se están multiplicando, en este caso tenemos el 3 multiplicado con la x, y lo tenemos al cuadrado, va a ser lo mismo que la multiplicación del cuadrado de ambos. Es decir, esto es lo mismo que 3 al cuadrado por x al cuadrado. Acá lo que tenemos es una multiplicación de tres términos al medio, que sería simplemente, por ejemplo, multiplicar 3x por 2 tercios. Vemos que podemos simplificar acá el 3 y nos quedaría x por 2 y por menos 2. Por ende nos terminaría quedando menos 4x. Y finalmente, el término que está más a la derecha serían 2 tercios al cuadrado, que tenemos una fracción al cuadrado, que es lo mismo que la división o la fracción que se genera de elevar el numerador y el denominador al cuadrado. Es decir, es lo mismo que 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Entonces, bien, eso. Ahí tenemos o sea, el segundo paso después de haber aplicado la fórmula del cuadrado de binomio, como simplificar un poquito. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado, porque puede ser x cualquier cosa, digamos. Menos 4x, lo dejamos tal cual. Y la fracción que tenemos a la derecha va a ser 2 al cuadrado, que es 4, y 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, finalmente, 3x menos 2 tercios al cuadrado va a ser igual a 9x cuadrado menos 4x partido por 9. ¿Bien? ¿Se entiende la lógica? Súper. Bien. Siguiente ejercicio esta parte, y acá tenemos un ejemplo de factorización. Bien interesante, nos piden reducir la expresión 5x, espera, voy a poner esto acá, no, 5x cuadrado por y menos 3x y cuadrado más 2x cuadrado y menos 4x y cuadrado. Ya, para abordar esta factorización primero nos vamos a dar cuenta que tenemos las sumas y restas de un montón de términos que tienen factores literales distintos, es decir, esta parte de acá son distintos para todos los números, ¿cierto? Excepto para, espérate, ese con ese son iguales, y este con este son iguales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, antes que nada, simplemente simplificar los términos comunes que tenemos, ¿cierto? Como vemos que se repite, en este caso, x cuadrado y x cuadrado por y, podemos sumar esos dos términos que tenemos ahí en verde, y los que tenemos en gris también se repite, por ende podemos sumarlo. Entonces nos quedaría 5x cuadrado y más 2x cuadrado y, que sería 7x cuadrado y menos 3x cuadrado, 3x y cuadrado, menos 4x y cuadrado, que sería menos 3 menos 7, que sería, o sea, menos 3 menos 4, que sería menos 7x y cuadrado. Y ahora,
que ya tenemos todo como reducido, simplificado con los términos comunes, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver cómo podemos factorizar esto utilizando la estrategia del factor común, que tenemos que ver el mínimo común divisor, máximo común divisor, más bien, entre los dos números que tenemos acá, entre los dos términos, y tenemos que ver cuáles son las eh, letras con el exponente más bajo que se repiten en ambas, ¿cierto? Entonces, una forma que a mí me gusta verlo es ver esto ya. Esto es lo mismo, este término de acá, es lo mismo que 7 por x por y, y el término que tenemos a la derecha es 7 por x por y por y, ¿cierto? Entonces acá podemos ver cuáles son los términos como básicos que tenemos en común para ambos. Por ejemplo, primero podemos ver que se repite el 7 en el término de la izquierda y en el término de la derecha, se repite una x en el término de la izquierda y en el término de la derecha, y también se repite una i en el término de la izquierda y en el término de la derecha, ¿cierto? Entonces todo lo que tenemos en verde es lo que sería nuestro factor común de nuestra expresión algebraica, que lo que vamos a hacer es factorizar por ese término. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que vamos a hacer es dejar lo que tenemos en verde acá, 7xy, y vamos a abrir un paréntesis. ¿Y qué vamos a poner en este paréntesis? Todo lo que no haya sido un factor común previamente. Entonces, lo que tenemos en rojo, que sería x, y por el otro lado tenemos y acá es importante recordar el signo, que es lo que tenemos acá. Entonces, como tenemos un signo menos, dentro de nuestro paréntesis vamos a conectar estas dos letras con el signo menos. Entonces, de esa manera, podemos ver cómo es la factorización común de esos términos. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Genial, genial, genial. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido, por ejemplo, en vez de 7x cuadrado y, pudimos haber tenido 14x cuadrado y? En ese caso, lo que vamos a intentar hacer es un poco lo mismo. El 14 lo podemos escribir como 2 por 7, ¿cierto? Entonces, en ese caso, los términos comunes son los mismos, y lo que cambiaría es que tenemos este nuevo término en rojo, que sería el 2. Entonces tenemos que agregarle el 2 al primer término, acá, ¿cierto? Como cambiando un poquito el ejercicio para entender también eso. ¿Se entiende también esa parte? Genial. Ya. Bien. Pasamos a lo siguiente, a las soluciones. Y también ahora vamos a ver otros ejercicios de factorización, esta vez un poquito más complicados que el ejercicio anterior. Pero vamos a primero usar la misma lógica para el primero que se nos presenta ahí, que es 18p al cubo, q cuadrado, menos 24p cuadrado, q al cubo, más 6p cuadrado, q cuadrado, donde vamos a intentar aplicar la misma lógica, pero esta vez quizás de una forma un poquito más reducida. ¿Cómo lo podemos ver al tiro? Vamos a ver cuál es el menor exponente común en los tres términos que tenemos acá, que nos damos cuenta que para la letra P, el menor término común tenemos el 3, el 2 y el 2, por ende el menor término común es, o sea, el menor exponente común es el 2. Para la letra Q vemos cuál es el menor exponente común, que tenemos de nuevo el 2, el 3 y el 2, por ende sería 2 el menor. Y vamos a ver entre los números cuál es nuestro máximo común divisor. Vemos que el 18 es 3 por 6, ¿cierto? Vemos que el 24 es 3, perdón, eh, esto era un menos, un más, menos.
Vemos que el 24 es 4 por 6, ¿cierto? Y vemos que el 6 claramente es 1 por 6. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor que tenemos entre estos tres números? El 6, ¿cierto? Entonces, de nuevo, acá lo vamos a anotar. 6 como el máximo común divisor entre los coeficientes numéricos. Entonces, ¿cuál va a ser la factorización? Tomando estas tres cosas, esta y esta, vemos que el factor común a estos tres términos sería 6 por p al cuadrado, que es el exponente menor común, por q al cuadrado. Abrimos paréntesis y ahora vemos qué es lo que nos falta para llegar a cada término por separado. Si nosotros le extraímos el p al cuadrado, q al cuadrado y el 6 a este primer término de acá, este, o sea, más bien, ¿qué tenemos que multiplicarle a 6p cuadrado q cuadrado para llegar a este término que tenemos acá arriba? Primero vemos el número. Claramente tenemos que multiplicar el 6 por 3 para llegar a 18. Tenemos que multiplicar el p cuadrado por una p para llegar al p al cubo, al sumar los exponentes. Y para llegar de q cuadrado a q cuadrado hay que multiplicar por 1, que esta vez lo voy a escribir, pero en realidad podríamos perfectamente no escribirlo. Siguiente. Vemos el signo, primero el signo que tenemos acá. Acá claramente teníamos un signo positivo que no lo escribimos. Pero en este caso tenemos un menos. Por ende partimos poniendo un menos acá. Y vemos que necesitamos multiplicarle a 6 para llegar a 24. Tenemos que multiplicarle 4, ¿cierto? Que tenemos que multiplicarle a p cuadrado para llegar a p cuadrado, le multiplicamos 1. Y que tenemos que multiplicarle a q al cuadrado para llegar a q al cubo, le multiplicamos q, ¿cierto? Elevado a 1. Por ende nos quedaría eso. 4, menos 4 en realidad, por 1, por q. Y finalmente ponemos el signo del último término. Y acá nos vamos a dar cuenta que, siguiendo la misma lógica, para llegar al 6 multiplicamos por 1, para llegar al p cuadrado multiplicamos p cuadrado por 1, y para llegar a q al cuadrado multiplicamos q cuadrado por 1. Haciendo esto más bonito, esta expresión que nos quedó acá dentro del paréntesis más bonita, nos quedaría finalmente 3p menos 4q más 1 por 1 por 1, que sería 1. Y con eso factorizamos de nuevo nuestra expresión. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Bien. Ya. Ahora viene un caso un poquito más interesante. Tenemos que factorizar el siguiente polinomio, que es x cuadrado menos 7x más 12. Lo tenemos que factorizar. Y acá, bueno, vamos a tener siempre muchas opciones, pero cuando tengamos estos términos en donde tenemos algo con x cuadrado menos algo con x elevado a 1 más un número cualquiera, que esto es lo que se llama el trinomio de grado 2, que es de la forma x cuadrado más algo por x más un número cualquiera, que lo llamamos c. Vamos a ver que probablemente tenemos dos formas de factorizarlo. La primera de ellas va a ser mediante el cuadrado de binomio. Y la segunda forma que vamos a poder tener de factorizarlo, que es usualmente la más típica para esta forma, es el producto con un término común. Entonces,
vemos primero que nada si es que la forma más fácil para ver si es que lo podemos factorizar como cuadrado de binomio o no, es que si este es cuadrado de binomio, la forma tendría que coincidir con la siguiente, que sería a cuadrado más b cuadrado, o sea, perdón, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este término? Que si fuera un cuadrado de binomio, o sea, fuera el resultado de un cuadrado de binomio, tendríamos que tener que el término de al medio, por así decirlo, que sería este de acá, tendría que ser la multiplicación de dos veces la raíz del primer número, que en este caso, como tenemos x cuadrado, la raíz de x cuadrado sería x, y por la raíz de el otro número, el que está a su derecha, que sería en este caso 12. Pero como el 12 debería ser el número al cuadrado, si es que fuera el resultado del cuadrado binomio, entonces tenemos que ver la multiplicación con la raíz de 12. ¿Bien? Entonces vemos esto acá y hacemos la comparación. Si hacemos esta multiplicación, claramente nos quedaría 2 raíz de 12 por x, y eso simplemente, obviamente, no es igual a 7x. Por ende, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos acá y decimos, obviamente, este no es, en este caso. ¿Bien? Pero pueden ustedes siempre chequearlo de esa manera, como ver si el término del medio es precisamente el doble de la raíz del primero por la raíz del segundo. Si se cumple, entonces lo pueden factorizar como cuadrado binomio. Si no se cumple, entonces debería ser probablemente un producto con un término en común, que lo habíamos visto la forma previamente, pero la vamos a recordar, que es si nosotros tenemos x más a por x más b, esto va a ser igual a x al cuadrado más a más b por x más a por b. ¿Cuál va a ser la estrategia para factorizar por este último como producto notable? Como ir, lo que estamos haciendo finalmente es ir desde ahí hasta acá. Lo que vamos a querer ver es finalmente cuál es nuestro a y cuál es nuestro b. ¿Se entiende esa lógica, cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar cachar a partir de la expresión que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, esto es x cuadrado, ¿cierto? Esto es más a más b por x, y esto es más a por b, ¿cierto? Bajo lo mismo lógica que tenemos acá. Entonces, vemos que tenemos la misma x como factor común, lo cual es un buen indicador. Esta x, esto de acá, con esto ya está. Y acá también tenemos esta x acá, ¿cierto? Entonces eso es bueno. Y lo que vamos a ver finalmente, entonces, tenemos que encontrar si es que existen dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 7 en este caso. A más b tiene que ser menos 7. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 12? Bueno, hay muchos, pero por ejemplo, el 12 por 1, 6 por 2 y finalmente 4 por 3. Son las formas que podemos tener dos conjuntos de números que nos dan 12. Y ahora también tenemos que considerar esta alternativa. Como estamos multiplicando dos números, podemos multiplicar ambos números de forma positiva, es decir, más 12 por más 1, como también podemos multiplicar menos 12 por menos 1. Menos 12 por menos nos da más, entonces también nos va a dar 12. Menos 6 por menos 2 también nos da 12. Y menos 4 por menos 3 también nos da 12. Por ende, tenemos acá 6 opciones para el término A y B. ¿Se entiende eso? Porque A podría ser 12, o podría ser 6, o podría ser 4, o también podría ser menos 12, menos 6 o menos 4. Tenemos esas 6 opciones. Y ahora,
¿Cómo vamos a ver cuál de estas seis opciones nos calza? Es tomando estos números de acá y viendo qué pasa si yo los sumo, cuánto me dan. Entonces, el primer caso, que sería 12 y el 1 positivos, nos quedaría que la suma es 13, ¿cierto? Sería eso de acá, nos da 13 la suma. 6 y el 2 si yo los sumo me da 8. 4 y 3 si yo los sumo me da 7. Y lo mismo con la columna de acá, que nos daría lo mismo pero en negativo. Menos 13, menos 8 y menos 7, que sería sumar menos 12 con menos 1, menos 6 con menos 2 y menos 4 con menos 3. Entonces, nosotros estábamos buscando que la suma de nuestros dos números nos diera menos 7. Por ende, ¿cuál de estas alternativas nos sirve? Nos va a servir esta de acá, ¿cierto? Es decir, como esta parte de acá era nuestro A por B y esto acá era nuestro A más B, claramente nuestro A vale menos 4 y nuestro B vale menos 3. Por ende, lo dejamos expresado por la misma forma. Podemos factorizar el término que tenemos aquí como x más A, que sería menos 4, por x más B, que sería menos 3. Y eso lo vamos a simplificar un poquito, como sacándole el paréntesis, porque como tenemos un paréntesis positivo, da lo mismo, que sería esto lo mismo que x menos 4 por x menos 3. ¿Qué finalmente significa todo esto? Que el trinomio x cuadrado menos 7x más 12 lo podemos escribir como x menos 4 por x menos 3. ¿Se entiende bien? Genial. Y esta es una herramienta súper poderosa. Muchas veces, como les decía adelante, en carreras de ciencias sociales, ciencia de la salud, también obviamente carreras matemáticas, científicas, de ciencias exactas, existen ramos de precálculo en donde uno tiene que muchas veces realizar estas transformaciones, como pasar desde la forma descomprimida a la forma comprimida. Por eso es importante también practicar eso y por eso se evalúa en la PAES como tal. Pero eso, bien. Ahora, siguiendo con eso, tenemos otro ejercicio que es este de acá. Nos piden expresar como producto de binomios 49x cuadrado menos 64. ¿Qué podemos hacer en este caso? Y acá, como lo que se nos tiene que alumbrar, digamos, la bombilla, en este caso es pensar, voy a volver al PPT, a cuál de nuestros productos notables se asemeja a esto. Y vemos que si tenemos dos términos que se están restando, probablemente sea el resultado de una suma por su diferencia, ¿cierto? Porque tanto en el cuadrado binomio como en el producto con término común, tenemos que son tres términos. Pero cuando tenemos solamente dos términos, en este caso, que se están restando, entonces vemos que probablemente es una suma por su diferencia. Entonces volvemos acá, la suma por su diferencia. Hola, Diego. Hola, Colo. Disculpas. La suma por su diferencia nos terminaría como, o sea, sería esa la método de factorización por el hecho que tenemos una resta entre dos cosas, y ahora también nos tenemos que ver que la suma por su diferencia lo que nos dice es que si tenemos a más b por a menos b, el resultado de eso es a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que ver si es que finalmente esto de acá es cuánto al cuadrado, o sea, cuánto sería nuestra a al cuadrado. Y esto de acá sería nuestro b cuadrado, pero entonces ¿cuánto sería b? Bueno,
Si a cuadrado es igual a 49x cuadrado, ¿cierto? Podemos ver que, por ejemplo, 49 es lo mismo que 7 al cuadrado, ¿cierto? Y podemos aplicar propiedades de exponentes, digamos, como a la inversa, en donde si tenemos, voy a hacerlo con C y D. Si tenemos C por D, que son dos números cualquiera, multiplicados y eso al cuadrado, es lo mismo que C cuadrado por D cuadrado, ¿cierto? Entonces podemos hacer como esta misma operación a la inversa, y llevándolo a este ejemplo de acá, sería como tenemos 7 al cuadrado por x al cuadrado, esto es lo mismo que 7 por x, y todo eso al cuadrado. Entonces acá nos queda bastante evidente cuánto es nuestro a, que sería lo que está dentro de este paréntesis. Nos quedaría entonces que a vale 7x, y en el caso del b, que este también igual es bien directo, vemos que nuestro b cuadrado debería ser 64. Y 64 es lo mismo que 8 al cuadrado. Por ende, nuestro b sería simplemente 8. Bien, ¿qué hacemos con esto ahora? Ahora que ya identificamos cuál es nuestro A y cuál es nuestro B, podemos pasar de la forma que tenemos acá en rojo, que sería también el equivalente a esta forma de acá, a lo que tenemos a la izquierda, que sería la multiplicación de paréntesis. Si nuestro A es 7x, entonces simplemente reemplazamos como en la fórmula, que dice que esto es A más B, que sería 7x más 8, sería nuestro A más B, y ahora lo multiplicamos por A menos B, que sería 7x, lo mismo, menos nuestro B, que sería 8. Bien, entonces acá logramos factorizar este término que era una resta, lo factorizamos a una multiplicación entre estos dos términos. ¿Se entiende? Como la factorización por suma por su diferencia o diferencia de cuadrados. ¿Sí? Genial. Bien, ahora voy a presentar también eh, otro ejercicio que siento que puede ser parecido a esto y que sí se evalúa en la prueba. Denme un segundito para buscarlo. Ah, acá está. Ya, lo voy a escribir acá en la tablet. Pregunta de la PAES del año pasado, si no me equivoco, es ¿cuál de las siguientes expresiones o finalmente reducir la expresión que nosotros tenemos acá? Multiplicado con ay, A más B menos C. Bien. Pregunta de la paz del año pasado. Nos pedían reducir este término que está acá. ¿Y cómo podemos aplicar productos notables a esta expresión algebraica? Vamos a verlo al tiro. Primero, algo que quiero que se fijen ustedes y se den cuenta es que vemos que acá tenemos un paréntesis que está ahí, en realidad, por nada, porque si tenemos un más afuera del paréntesis, podemos simplemente sacar ese paréntesis. No sé si me explico. Entonces tenemos que, esto es lo mismo que A más B más C, ¿cierto? Por A más B menos C, ¿cierto? Porque al final estamos multiplicando el paréntesis, o sea, multiplicando todos los elementos del paréntesis por un 1 positivo. Eso es lo que significa eso. Esto es más una vez todo este término.
que es lo mismo que multiplicarle por uno a cada término, que no le cambia nada finalmente. Y ahora, algo que vamos a aprovechar para nos va a ser de utilidad, es pensar si podemos ver esto como una suma por su diferencia. Ahora sí. Fíjense que podemos hacer esta estrategia acá, que sería tomar estos dos números, que se repite tanto a la izquierda como a la derecha, y llamarlo a más b. Yo lo voy a llamar simplemente como, no sé, cualquier letra, z. Entonces vemos que si z es a más b, que yo se lo puse arbitrariamente, puedo reescribir el término, la multiplicación que yo tengo arriba, como z más c por z menos c. ¿Se entiende esa lógica, cierto? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué veo yo ahora que tengo acá? Podría verlo como como un producto con un término en común, ¿cierto? Y también es lo mismo en este caso que una suma por su diferencia. Tenemos la suma de dos números multiplicado con la resta de esos mismos números. Los productos notables me dicen que esto es lo mismo que z al cuadrado menos c al cuadrado, ¿cierto? Por producto notable, simplemente. Y ahora, una vez hice eso, yo me devuelvo y digo, bueno, z ¿qué era? Z era a más b. Entonces esto es lo mismo que a más b al cuadrado menos c cuadrado. Y ahora, eso ya lo podría dejar así en realidad, pero voy a mostrar acá cómo se ven las alternativas en este caso. Sí. Vemos que se nos presentan las alternativas de esta forma. Entonces, claro, voy a volver a compartir de la tablet que justo se salió. Y, ahí está. ¿Qué es lo que podríamos hacer finalmente entonces para poder llegar quizás a alguna de las alternativas? Es intentar desarrollar igual lo que tenemos acá. El a más b al cuadrado lo podemos desarrollar porque como un cuadrado de binomio, ¿cierto? Es literalmente la misma forma que vemos de la fórmula. Entonces eso nos va a terminar dando a cuadrado más 2a por b más b cuadrado y esto menos c cuadrado. Entonces eso, partimos de lo que teníamos acá arriba y nos damos cuenta que si vamos organizando las cosas, ordenándolas de manera inteligente, que en este caso era como llamando a más b como otro número z, porque es la suma, es finalmente el mismo término eso, podemos aplicarle la suma por su diferencia, el producto notable a eso, y a través de ir factorizándolo, podemos llegar a un término como al mismo término, pero expandido. Que en este caso, ojo, que hubiera sido lo mismo que si hubiéramos multiplicado como estos dos paréntesis, como multiplicando cada término al otro, pero claramente nos hubiéramos demorado más, probablemente, que si tenemos este ojo para poder simplificar las expresiones. Eso. ¿Se entiende? Bien. Otro ejercicio que quería mostrarles, para terminar. Dejar de compartir. Mostrar estos dos. Es
Este de acá. Mm, Sería poco. Ya, la voy a poner acá de la tabla. Si nosotros tenemos el término acá, ¿qué sería? Pregunta Páez de hace 2, 3 años. ¿Cuál es el resultado de este término acá? Bueno, nosotros nuevamente ahora no estamos viéndolo con letras, pero tenemos que recordar que las letras, por así decirlo, simbolizan lo mismo que un número, en este caso. Entonces, la raíz de 5 más uno por la raíz de 5 menos uno tiene la forma de algo más otra cosa por ese mismo algo más esa misma otra cosa. Menos, perdón, en este caso. Nos daría eso, ¿cierto? Tiene esta misma forma acá, en donde A es un número tanto y B es otro número. Entonces, identificando esta forma, vemos nuevamente que es una suma por su diferencia, y eso nos terminaría dando a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto vale nuestro a? Raíz de 5, por ende sería la raíz de 5 al cuadrado menos 1, que sería nuestro b, al cuadrado. Una vez vemos esto así, tenemos que esto es simplemente la raíz de 5 al cuadrado es 5, menos 1 al cuadrado que es 1, y esto va a ser lo mismo que 4. Entonces vemos como que acá también está análisis curioso. Esta multiplicación nos termina dando 4, ¿cierto? Entonces también un ejercicio paralelo que es lo mismo, es decir, ¿cómo puedo yo factorizar 4? Que igual es una cosa más loca, pero si el 4 lo pensamos como el 5 menos 1, podemos aplicarle factorización por suma por su diferencia y llegar a eso, que realmente nos complica un poco la vida, pero para entender un poco eh, cómo la matemática en realidad cubre un montón de cosas que es dije. Pero eso sería todo. Dejar de compartir. Bueno, eso sería, chiquillos. Hay otro ejercicio en el PPT que se los mandaré, supongo. Si se los mandarán. Así que eso. Un gusto en verdad. Déjenme terminar de grabar. Y ahí está.